Capítulo 1. Un hombre se descolgaba desde el tejado por una tubería con la esperanza de que fuera lo bastante fuerte para sostenerlo. Mientras se deslizaba se dio cuenta de que la gente empezaba a mirarlo desde abajo. No había mucha ya que era una pequeña calle lateral, pero no faltaban allí los inevitables vagabundos que suelen encontrarse en todo puerto del mundo, especialmente en Alejandría. Sin tener nada que hacer viven de robar la cartera a los turistas o de llevar información de un egipcio a otro. Los egipcios adolecen de una insaciable curiosidad y el hombre que bajaba por la tubería estaba seguro de que minutos más tarde se informaría al hotel de lo que sucedía. Vio una ventana abierta y con agilidad que solo podía ser fruto de intensa práctica se deslizó al interior. Se encontró en un cuarto de baño y cerró la ventana con pestillo. Con rapidez que nacía de una mente ágil más que del temor, primero abrió el grifo de la bañera. Después se quitó la ropa y la ocultó detrás de ella. Era una de esas profundas bañeras que imponían los ingleses dondequiera que fuesen. La sostenían 4 patas y tenía curvado el fondo, así que aunque estaba pegada al muro había suficiente espacio para que él deslizara la ropa detrás y estuviera seguro, si lograba que no llegara hasta el suelo, de que no la vería ni quien se inclinase a mirar por debajo. Miró a su alrededor y vio una pila de toallas limpias sobre una repisa. También una larga bata de felpa colgada de una percha tras la puerta, otra de las innovaciones que los ingleses habían impuesto en los buenos hoteles de Egipto. Era justo lo que él necesitaba. No tenía tiempo para darse un baño, aunque después de lo que había hecho no le hubiese venido mal refrescarse. Pero sí contaba con el tiempo suficiente para lavarse pies y manos. Así lo hizo. Se secó con una de las toallas y la dejó tirada en el suelo. Se puso la bata. Se despeinó el cabello y abrió la puerta. Esta daba a un largo corredor por cuyo fondo aparecieron 2 hombres seguramente procedentes del piso de abajo. Se ocultó de nuevo en el baño mientras los observaba hablar con un sirviente que salía de una de las habitaciones con una bandeja en las manos. Aunque no podía oír lo que decían, se dio cuenta de que lo convencían de que usara su llave para abrir una puerta del lado del pasillo donde él se encontraba. En cuanto entraron en la habitación miró en dirección opuesta. En aquel momento se abrió la puerta que había frente a él y salió un camarero con los restos de un desayuno. Detrás de él alcanzó a ver una mujer rubia que leía un periódico sentada en la cama. Sin titubear cruzó el pasillo y antes de que el camarero pudiera cerrar la puerta ya estaba junto a él. «Tráigame 2 huevos poché, café, pan, mantequilla y mermelada», pidió. «Muy bien, señor». El hombre entró en la habitación y mientras el camarero cerraba la puerta se encontró con la mirada de unos ojos muy grandes y asustados. Mientras desayunaba Octavia Birk pensó que debía acabarse cuanto le habían llevado. Así no tendría hambre durante el día y se ahorraría el almuerzo. Entonces, como no tenía idea de lo que hacer, se estremeció al preguntarse qué sería de ella. Le parecía que había transcurrido un siglo desde que salió de Inglaterra. Sin embargo, apenas había pasado poco más de una semana desde que Tony acudió a su dormitorio del priorato para despertarla. Dormía profundamente, exhausta por haber cuidado a su padre además de limpiar la casa y cocinar para Tony, que había llegado de Londres la noche anterior. Durante la cena se había mostrado de mal humor, lo que no era sorprendente dadas las circunstancias. Cuando hubo terminado le dijo a Octavia: «Hay muchas cosas de las que deseo hablar contigo, pero veo que estás muy cansada. Vete a dormir». «Pero, papá, yo me quedaré en su habitación esta noche. Si despierta, lo que es improbable, te llamaré. ¿Me lo prometes?». No se ha movido durante todo el día, pero el médico dijo que existía la posibilidad de que recobrara el conocimiento. La expresión de su hermano le indicó a Octavia que esperaba que no sucediera tal cosa. «Estoy agotada», reconoció. «Después de lo que me dijiste no me atreví a contratar a nadie más que a la vieja señora Coles para que me ayudara en la casa». En realidad la señora Coles no era de mucha ayuda, pero cobraba menos que nadie en la aldea. Antes de irse a Londres Tony la había asustado respecto a su situación financiera y estaba segura de que ahora tenía peores noticias que darle. Al parecer esperaría al día siguiente a que estuviera más descansada y se lo agradeció. Sentía la cabeza como llena de algodón y su mente se negaba a pensar en la enorme cantidad de deudas contraídas por su padre. Alguna vez habría que afrontarlas, lo sabía,
pero su cerebro gritaba, ahora no, ahora no. Al verla pálida y agotada su hermano le pasó un brazo por los hombros. Has sido como un roble, Octavia. Nadie habría podido hacer más. Ve a dormir y dejará para mañana las noticias desagradables que he de darte. Gracias, querido. Casi me duermo de pie. Subió a su dormitorio, pero antes de entrar pasó al de su padre. El cuarto Lord Birkenhall permanecía inmóvil en la cama donde había dormido el cabeza de familia durante generaciones. 2 semanas antes había sufrido un ataque y se encontraba en estado de coma. No se movía y su respiración era muy débil, pero como decía el médico, mientras hay vida hay esperanza. Octavia había tenido que contenerse para no replicar que si era sincera esperaba que su padre muriese sin recobrar el conocimiento, pero esto habría escandalizado al doctor, así que únicamente sonrió mientras él añadía: quisiera ayudar más, señorita Birk. Es muy duro para usted tener que atender a su padre y todo lo demás. Puedo arreglármela, respondió Octavia. Sin embargo, cuando Tony regresó aquella noche pensó que tendría que decirle que las cosas no podían seguir así. Pero todo podría esperar hasta el día siguiente, así que se metió en la cama y en cuanto su cabeza tocó la almohada se durmió. Cuando Tony fue a llamarla lo miró con los ojos entornados sin que el sueño le permitiese reaccionar. ¿Por qué no la dejaba dormir? Despierta, Octavia. Despierta. Al fin logró abrir los ojos mientras él agregaba: papá ha muerto. Por un momento no lo comprendió. Después se incorporó de golpe. ¿Has dicho muerto? Sí. Debo ir con él. ¿Para qué? Ya no puedes hacer nada. Está muerto. Su corazón no late y no tiene pulso. Dios mío. Pobre papá. Por el contrario, pobres de nosotros, y por eso debemos hacer algo. ¿A qué te refieres? A que huiremos en cuanto te vistas. ¿Huir? No comprendo. Entonces escúchame, me proponía hablar contigo anoche, pero estabas muy cansada. Ahora ya es demasiado tarde para hablar. Tenemos que actuar. Sigo sin entender. ¿Tienes idea de lo que debía papá? No quise pensar en ello. Bueno, pues te lo diré, más de 50.000 libras esterlinas. No lo creo. Es la verdad. Visité a sus abogados en Londres y me dijeron la suma exacta. Y como bien sabes, no hay dinero para pagar. ¿Qué podemos hacer? Preguntó asustada Octavia. Irnos y dejar que los abogados y ejecutores del testamento de papá se encarguen de todo. ¿Cómo vamos a hacerlo? Escúchame, Octavia, lo tengo bien pensado y lo único que podemos hacer para no vernos involucrados en el lío que armó papá es salir por pies. Tenemos que ponernos fuera del alcance de los chismosos y de los acreedores que pretenderán, los muy estúpidos, cobrar sus cuentas. Pero no podemos pagarles. Claro que no. No queda nada para nosotros, así que menos para los demás. Instintivamente Octavia miró a su alrededor. Como si hubiera hecho una pregunta en voz alta. Tony dijo: como sabes, la casa está vinculada al título, así que aunque declaren a papá en quiebra no pueden venderla. Pero sí pueden vender las partes de la propiedad que se añadieron en vida de él y todo lo que no aparezca en el inventario de lo que yo heredo. Tony rió con amargura y añadió: ambos sabemos que papá vendió todo lo que había de valor, aunque era ilegal que lo hiciese, así que lo único que me quedan son espantosos retratos familiares que no se venderían ni por unos cuantos chelines y muebles apolillados. Papá hizo muy mal en vender esas cosas que debieron ser para ti. Lo poco que quedaba será lo que nos permita sobrevivir al menos unos meses. ¿Qué quieres decir? Que seguí el ejemplo de papá. Vendí las últimas cosas de plata que quedaban y la porcelana del salón azul. Oh Tony, ¿cómo pudiste? Era la favorita de mamá. Por eso creo que papá la respetó. Como yo lo habría hecho, pero sus acreedores la venderían, eso si no la robaban. Al ver a su hermana tan perturbada, Tony le cogió una mano entre las suyas. Tenemos que comer y, más importante que eso, pagar nuestros pasajes a Alejandría. ¿Alejandría? ¿Estás loco? ¿Para qué hemos de ir a Alejandría? Tony sonrió con lo que reapareció su atractivo, el que siempre tenía cuando no estaba de pie, ocupado o molesto.
Virginia llegará en su yate a Alejandría la próxima semana. Se dirige a El Cairo y tengo intenciones de reunirme con ella. Octavia lo miró perpleja. Sabía que lo atraía una preciosa joven americana que recién llegada a Londres había causado revuelo en los círculos sociales donde Tony se movía. Octavia nunca había tenido oportunidad de ello. Nunca hubo dinero para presentarla en sociedad donde habría conocido el tipo de hombres que su madre, de haber estado viva, habría deseado para ella. Pero con Tony era diferente. Como él decía: mientras tenga buena ropa puedo aceptar invitaciones sin que me cueste un centavo. Por lo tanto Tony no había tenido tantas restricciones como ella debido a su pobreza. Cuando regresaba a casa no cesaba de hablar de Virginia Vanderburg. Octavia sabía que aunque lo atraía por su dinero también le gustaba por sí misma. Pero, ¿cómo esperar que una heredera norteamericana pensara en casarse con un joven inglés sin dinero? Era lo que Octavia se preguntaba, y como si lo hubiera hecho en voz alta su hermano dijo: tengo la sensación de que ahora que heredé el título todo será diferente. Creo que Virginia me quiere a su manera y que como todas las norteamericanas desea ser la envidia de sus amistades cuando se case. Octavia se dio cuenta de que para su hermano el amor no era suficiente si no incluía un título o dinero. En lo más íntimo esto a ella se le antojaba degradante. Se había jurado a sí misma que nunca se casaría si no era con un amor tan profundo como el que soñaba en secreto. Pero Tony era diferente. Después de lo que habían sufrido por los derroches de su padre y su alocado e irreprimible vicio del juego, estaba decidido a casarse con una esposa que pudiera devolver al priorato su esplendor original y permitirle vivir a él de la forma en que su abuelo lo hiciera. Octavia sospechaba que era la extravagancia de su abuelo lo que su padre había intentado emular con desastrosos resultados. El tercer Lord Birkenhall, abuelo de Octavia y Tony, había sido todo un personaje. Se le conocía en todo el país por sus éxitos en los hipódromos, y las fiestas que ofrecía en el priorato resultaban inolvidables. ¿Qué días aquellos?, solían comentar suspirando los más viejos de la aldea. Y el padre de Octavia siempre hablaba de su niñez como si hubiera transcurrido en el paraíso, entre grandes fiestas, numerosos invitados, cacerías y carreras de obstáculos donde a cada jinete apostaban miles de libras esterlinas. Como esa había sido su vida de niño, siempre dio por sentado que cuando heredara haría lo mismo que su padre. Pero los tiempos cambiaron. La vida era más costosa y varias de las fuentes de ingresos que tuviera el tercer Lord Birkenhall habían desaparecido. Sin embargo él se reía de cuantos le prevenían y aconsejaban. Confiado en que su suerte cambiaría hacía apuestas cada vez más elevadas hasta que al final una carta amenazadora le provocó el ataque que lo dejó inconsciente. Ahora había muerto y Octavia no consideraba correcto que huyeran. Al menos deberíamos esperar hasta después del funeral. ¿Para qué? Papá no sabrá si asistimos o no y los únicos que vendrán aquí serán los acreedores en bandada con el deseo de conocer el testamento y descubrir si hay posibilidad de recuperar algo. Tú no vas a enfrentarte con ellos, Octavia, ni yo tampoco. Nos vamos y antes de que nadie se entere de lo sucedido ya estaremos lejos. ¿Qué? ¿Qué sucederá con papá? Supongo que mañana vendrá el médico y se encargará de todo. Solo a la señora Coles le parecerá extraño no encontrarte. Le dije que no viniera hoy porque le debo 10 chelines y no quise pedírtelos cuando llegaste. Pude dártelos, pero es mejor que no esté aquí. Así tenemos más tiempo para ponernos fuera del alcance de todos. No pienso decirle a nadie a dónde vamos. Octavia siempre había dejado que decidiera Tony, 3 años mayor que ella, confiada en que él sabía lo que era mejor. Pero ahora no podía estar de acuerdo con él. Aunque su padre no hubiera sido nunca un buen padre, permitir que lo enterraran sin estar presentes en su funeral le parecía sumamente inapropiado. Su esposa había sido la única persona capaz de hacer que Lord Birkenhall se comportase con sensatez y refrenase un poco su alocada extravagancia. Pero ella había muerto 6 años antes y desde entonces para Octavia y Tony su padre había sido únicamente un hombre que nunca atendía razones. Solo le importaba divertirse y en su vida no había lugar para una hija joven. Octavia vivía en el priorato mientras su padre pasaba la mayor parte del tiempo en Londres.
Como no tenía nadie con quien charlar, Octavia no tenía idea de la vida que se llevaba en una época en la cual los caballeros como su padre lo encontraban todo planeado para convertir los días y las noches en constante algarabía. Los caballos, los naipes y el encanto de teatros y salones de baile llenaban sus días de un amanecer a otro. Las fiestas se sucedían unas a otras y allí donde no se presentaban las bellezas de la alta sociedad aparecían las cortesanas. Solo Tony sabía cuánto había dilapidado su padre en aquellas mujeres cuya hermosura atraía el dinero como el imán. Sí. Tony estaba al tanto de cuánto dinero perdía su padre en las carreras de caballos o en la ruleta. Luego regresaba al priorato para visitar a su hermana y veía con desaliento los techos que necesitaban repararse, las ventanas con vidrios rotos y partes del entarimado que, si no se pisaba con cuidado, se hundían. ¿Cómo puede permitir papá que esto suceda? Se lamentaba entonces, y al volver a Londres comprobaba que su padre continuaba derrochando dinero sin recibir nada a cambio, excepto deudas que se sumaban a las ya adquiridas. Lo peor consistía en que al ser tan atractivo y encantador poca gente se percataba de que el suyo no era el comportamiento normal. Pero en opinión de Tony solo alguien un tanto desequilibrado podía tener aquella actitud desenfrenada. Todos, incluso el príncipe de Gales, simpatizaban con Lord Birkenhall y lo admiraban. Su nombre se mencionaba en las letras de alegres canciones y se decía que hasta la más quisquillosa de las jóvenes de vida alegre rechazaba a un duque o un marqués si Lord Birkenhall la invitaba a cenar. Pero ahora estaba muerto y la verdad era que no había dinero bastante ni para un entierro decente. Recuperar algo. Tú no vas a enfrentarte con ellos, Octavia, ni yo tampoco. Nos vamos y antes de que nadie se entere de lo sucedido ya estaremos lejos. ¿Qué? ¿Qué sucederá con papá? Supongo que mañana vendrá el médico y se encargará de todo. Solo a la señora Coles le parecerá extraño no encontrarte. Le dije que no viniera hoy porque le debo 10 chelines y no quise pedírtelos cuando llegaste. Pude dártelos pero es mejor que no esté aquí. Así tenemos más tiempo para ponernos fuera del alcance de todos. No pienso decirle a nadie a dónde vamos. Octavia siempre había dejado que decidiera Tony, 3 años mayor que ella, confiada en que él sabía lo que era mejor. Pero ahora no podía estar de acuerdo con él. Aunque su padre no hubiera sido nunca un buen padre, permitir que lo enterraran sin estar presentes en su funeral le parecía sumamente inapropiado. Su esposa había sido la única persona capaz de hacer que Lord Birkenhall se comportase con sensatez y refrenase un poco su alocada extravagancia. Pero ella había muerto 6 años antes y desde entonces para Octavia y Tony su padre había sido únicamente un hombre que nunca atendía razones, solo le importaba divertirse y en su vida no había lugar para una hija joven. Octavia vivía en el priorato mientras su padre pasaba la mayor parte del tiempo en Londres. Como no tenía nadie con quien charlar, Octavia no tenía idea de la vida que se llevaba en una época en la cual los caballeros como su padre lo encontraban todo planeado para convertir los días y las noches en constante algarabía. Los caballos, los naipes y el encanto de teatros y salones de baile llenaban sus días de un amanecer a otro. Las fiestas se sucedían unas a otras y allí donde no se presentaban las bellezas de la alta sociedad aparecían las cortesanas. Solo Tony sabía cuánto había dilapidado su padre en aquellas mujeres cuya hermosura atraía el dinero como el imán. Sí. Tony estaba al tanto de cuánto dinero perdía su padre en las carreras de caballos o en la ruleta. Luego regresaba al priorato para visitar a su hermana y veía con desaliento los techos que necesitaban repararse, las ventanas con vidrios rotos y partes del entarimado que si no se pisaba con cuidado se hundían. ¿Cómo puede permitir papá que esto suceda? Se lamentaba entonces, y al volver a Londres comprobaba que su padre continuaba derrochando dinero sin recibir nada a cambio excepto deudas que se sumaban a las ya adquiridas. Lo peor consistía en que al ser tan atractivo y encantador poca gente se percataba de que el suyo no era el comportamiento normal. Pero en opinión de Tony solo alguien un tanto desequilibrado podía tener aquella actitud desenfrenada. Todos, incluso el príncipe de Gales,
Simpatizaban con Lord Birkenhall y lo admiraban. Su nombre se mencionaba en las letras de alegres canciones y se decía que hasta la más quisquillosa de las jóvenes de vida alegre rechazaba a un duque o un marqués si Lord Birkenhall la invitaba a cenar. Pero ahora estaba muerto y la verdad era que no había dinero bastante ni para un entierro decente. «Escucha, Octavia. Tenemos poco tiempo», le dijo Tony a su hermana con tono apremiante. «Prepara tu equipaje con todo lo que valga la pena llevar, que supongo no será mucho. Yo haré lo mismo y cuando estés lista pediré a Kane que nos lleve a la estación». Era lo que hacía Tony siempre que regresaba a Londres. Ni Jake ni su padre, el granjero del priorato, lo considerarían extraño. Octavia hubiese querido discutir con su hermano y convencerlo de que estaba mal que se fuesen, sin embargo sabía que tenía razón al predecir que una vez que se supiera la muerte de su padre acudirían los acreedores como cuervos y la situación sería muy desagradable. También tenían varios familiares que pondrían las cosas peor aún. Todos se escandalizarían al enterarse de la forma en que se había comportado su padre y estarían encantados de poder remachar. «Te lo dije». A su padre nunca le habían agradado aquellos familiares y lo demostraba. Ahora que estaba muerto hablarían mal de él lo más que pudieran. «No puedo quedarme y soportar todo eso», pensó Octavia. «Apresúrate lo más que puedas», dijo su hermano, «y recuerda que todo lo que quede será puesto en subasta si es que no lo roban antes». Así que Octavia guardó cuanto poseía, que no era mucho. Le había sido imposible comprarse ropa con el poco dinero que le daba su padre cuando rara vez iba al priorato. Algunas veces había tenido que enviarle desesperadas cartas a Londres para rogarle que le enviara un poco de dinero con el cual pagar a su institutriz, la servidumbre, los jardineros y el viejo palafrenero que cuidaba de los pocos caballos que si tenía suerte recibía unas guineas. Nunca las suficientes. Poco a poco la gente que servía en el priorato se había marchado si era joven o había muerto si era vieja. Octavia quedó sola. Al principio apenas podía creer lo que sucedía y pensaba que cuando su padre fuese a casa en la siguiente ocasión le haría comprender y todo cambiaría. Pero nada cambió. Cuando su padre iba era porque se le había terminado el dinero que pidiera prestado a amigos o usureros. Finalmente se vio obligado a abandonar el mundo en que reinara como derrochador y libertino. Al principio deambulaba por la casa y ella sospechó que buscaba más cosas que vender. Después empezó a beber hasta acabar cuanto había en la bodega. Lord Birkenhall jamás había sido un alcohólico, disfrutaba del buen vino y la buena comida pero nunca bebía en exceso hasta que esa fue la única manera de escapar a sus problemas. Tal vez fuera eso lo que le había provocado el ataque más que la carta que lo había puesto fuera de sí por la indignación. Se puso rojo de congestión, maldijo como Octavia no le había oído antes y después mientras hacía extraños ruidos con la garganta cayó de espaldas y no volvió a moverse. Tony se encontraba a la sazón en el priorato y entre todos lo subieron a la cama. Luego el joven mandó llamar al doctor aunque no tenían con qué pagarle. Él les dio esperanzas y consoló pero se fue sin hacer nada. Y ahora todo había terminado. En cuanto estuvo vestida Octavia, antes de hacer el equipaje se dirigió a la habitación de su padre. Era difícil creer que la figura inmóvil en la cama correspondía al hombre que se reía de todo, al caballero más alegre y sin duda al más apuesto de Londres. No era su padre quien yacía allí, pensó Octavia, solo su envoltura física. Tenía la sensación de que él se encontraba en otro sitio y aún reía tomándose la vida como una cadena de diversiones mientras pudiera pagarlas. Se arrodilló junto a la cama y empezó a rezar. Su intención era hacerlo por su padre, pero sin que se diera cuenta sus plegarias se convirtieron en una petición de ayuda para Tony y ella. Las lágrimas asomaban a sus ojos pero no eran por su padre sino por sí misma y por Tony. Habían quedado solos y en aquel momento ella solo podía pensar que eran todavía como niños. Añoraba intensamente a su madre como figura consoladora, reconfortante, que la rodearía con sus brazos y le brindaría seguridad. Con frecuencia se había sentido asustada e insegura en vida de su padre cuando no había dinero para pagar nada. Pero todavía era peor saber que Tony la alejaría de cuanto le era familiar. ¿Qué sería de ella? ¿Cómo era el mundo que había más allá de los muros de la casa? El temor la invadía sinuoso como un reptil sin que pudiera escapar de él. ¿A dónde podía ir?
¿Qué podía hacer excepto obedecer a Tony y dejar la casa y todos sus recuerdos atrás? Por un momento el futuro se le presentó como un largo y oscuro pasillo por el que caminaría sin la más mínima noción de dónde iba a encontrarse al emerger de él. Pero seguramente Tony la cuidaría. No debía sentir miedo a su lado. Recordó que había ido a rezar por su padre y dijo otra plegaria para que Dios le brindara paz y le permitiera ser tan feliz como cuando vivía su esposa. No deseaba pensar en él como le viera últimamente, deprimido y viejo, con huellas de la vida disipada que había llevado. Quería recordarlo sonriente y dinámico, igual que cuando era pequeña. El eco de sus risas parecía permanecer en las habitaciones de la gran mansión y salir hasta el lago y el parque para unirse con el canto de las aves en el bosque. Entonces era tan atractivo, tan autoritario y voluntarioso. No vale la pena discutir con papá, siempre se sale con la suya, solía decir su madre. Y tuvo cuanto deseó casi hasta el fin. Pero ahora no había dejado nada para ella ni para Tony, solo deudas y el escándalo que ello acarrearía. Comprendía por qué Tony deseaba huir y él se lo explicó aún más claro cuando a la mañana siguiente tomaron el tren muy temprano, llegaron a la estación de Waterloo y de allí se dirigieron a Tilbury. No será tan cómodo como si embarcáramos en Southampton, pero costará menos y no gastaremos un penique de más. Octavia estaba de acuerdo. Tuvieron la fortuna de conseguir en segunda clase un compartimiento para ellos solos y apenas se acomodaron Tony empezó a hablar. Decidí traerte conmigo, Octavia, porque consideré injusto dejarte. Me habría aterrado enfrentarme sola con toda esa gente. Eso pensé. Además, si ninguno de los dos estamos, será más difícil que la prensa nos mencione. ¿La prensa? Papá era una celebridad a su manera. Yo estaba en Londres cuando se esparció el rumor de que estaba enfermo y enseguida me abordaron los reporteros para preguntarme qué tenía y si había riesgo de que muriera. ¿Qué crees que publicarán ahora? Mucho y no deseo que lo leas. Solo te perturbaría. Al menos de esta manera no podrán preguntarte cuáles son tus sentimientos respecto a la muerte de papá ni cuántas lágrimas derramarás por ello. Hablaba como si la idea lo disgustara y agregó. Esa es una de las razones por las que tenemos que huir. Otra es que nos culparán por las deudas de papá aun cuando solo él fuera responsable de ellas. A nadie le agrada un perdedor. De nuevo se expresaba Tony con amargura. Octavia le puso una mano en el brazo. Sé que encontrarás la forma de salir de esto, dijo. Será difícil a menos que Virginia acceda a casarse conmigo. ¿No hay otra cosa que puedas hacer? No hay nada más que desee hacer. Amo a Virginia por ella misma. Es adorable y comprendo mejor que nadie tal vez que no deseará atarse a un don nadie sin dinero. Octavia pensó que si ella estuviera de verdad enamorada de un hombre se casaría con él aun cuando fuera la persona más modesta del mundo. Seguramente las mujeres acaudaladas como la señorita Vanderburg, que podían elegir entre muchos pretendientes, la considerarían una tonta. Si no hubiera sido por culpa de papá yo habría ingresado en el ejército. Pero aún en los regimientos de menor importancia uno necesita recibir una pensión y jamás sabía cuándo iba a darme dinero papá. Así que convertirme en soldado resultó imposible. ¿No hay alguna forma de que hagas dinero? ¿Cómo? No creas que no lo he pensado, y además, ¿qué habilidad tengo? No sé más que divertirme como papá. Octavia suspiró. Estoy segura de que cuando la señorita Vanderburg te vea de nuevo querrá casarse contigo. Cualquier mujer sería afortunada teniéndote por marido. Tony se rió y la besó en la mejilla. Lo que también es importante es que te encontremos un marido rico. Por un momento Octavia pensó que bromeaba, enseguida se dio cuenta de que hablaba en serio. No, no, eso sí que no. No seas tonta. Por supuesto tienes que casarte. No te queda alternativa y tengo la sensación de que en el Cairo, que me han dicho está lleno de soldados y turistas ingleses e incluso se ha adoptado un tipo de vida inglesa, tendrás mejores oportunidades y menos competencia que en Londres. Octavia le miraba con los ojos muy abiertos y él prosiguió. Sabes que haré cuanto pueda por ayudarte. No será difícil, querida hermana. Eres adorable y vestida con buena ropa encontrarás pretendientes a puñados. Octavia quiso decir que eso la asustaba,
pero la voz se negó a salir de su garganta. Así se limitó a escuchar y escuchar durante todo el trayecto hasta Tilbury. Allí abordaron un pequeño vapor no muy limpio que los llevaría a Alejandría. Más tarde, cuando pensaba en el viaje, Octavia lo recordaba como algo muy desagradable y trató de borrarlo de su mente. El barco era incómodo e iba lleno de gente a la que Tony miraba con desdén. El mar estaba muy agitado y todos se marearon. Afortunadamente Octavia, como estaba agotada, pudo dormir. A pesar de los bandazos y los ruidos incesantes, durmió profundamente hasta que llegaron a las tranquilas aguas del Mediterráneo. El azul del cielo y el mar y el calor del sol le hicieron sentir que no valía la pena quejarse. Resultaba más sencillo suponer que una vez que llegaran a su destino todo mejoraría. Y así fue. En cuanto bajaron a tierra en Alejandría, le encantó todo lo que veía y olvidó las incomodidades que ya quedaban atrás. Tony se apresuró a llevarla a un hotel y después fue en busca de la mujer por quien había ido tan lejos. Regresó sonriente y excitado para decirle que el yate estaba en el puerto. Virginia había salido a conocer los alrededores, mas regresaría para la cena. Me alegro mucho por ti, querido, le dijo Octavia. Supongo que tendrá un grupo de invitados a bordo. Te llevaré a El Cairo conmigo y estoy seguro de que habrá alguien, aunque sea uno de esos infantiles norteamericanos, con quien pasarás algún rato a gusto. Octavia sintió que el temor le causaba un estremecimiento. Tony ni siquiera pensó que pudiera asustarse porque había conocido muy pocos hombres. Se preguntaba qué podría decirles y si la considerarían aburrida porque había vivido siempre en el campo y no sabía nada de las cosas que a ellos les interesaban. Tony estaba de excelente humor por haber encontrado el yate de Virginia. A las 6 de la tarde, cuando se esperaba el regreso de la joven norteamericana, volvió al muelle. No deshagas tu equipaje, dijo a Octavia. A mi vuelta espero poder llevarte conmigo al yate. Temerosa de andar sola por el hotel, Octavia se retiró a su habitación para esperarlo. Tony no volvió hasta casi la hora de la cena y apenas lo vio aparecer su hermana notó que llegaba preocupado. ¿Ocurre algo malo?, le preguntó. No, solo que no te gustará lo que tengo que decirte. ¿Qué es?, preguntó Octavia muy nerviosa. A Virginia le encantó verme. Creo que me ha echado realmente de menos, pero ha cambiado de idea respecto a permanecer en El Cairo. Tiene intención de ir a Constantinopla porque alguien la convenció de que es un lugar digno de verse. Constantinopla. Sí, y aunque le encantaría que fueses tú también. El yate está tan lleno que no puede llevarte. Tony hablaba como si le costara trabajo sin mirar a su hermana. Se hizo el silencio hasta que Octavia preguntó. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues creo que está claro, regresar a casa. Ella lo miró asombrada. ¿A casa? Casi todos los días salen barcos hacia Inglaterra, le explicó su hermano con tono animoso. Lo único que tienes que hacer es pedirle al conserje del hotel que te consiga plaza en uno de ellos. Yo parto ahora con Virginia. Tengo que hacerlo, Octavia. Comprendes que tengo que ir con ella, ¿verdad? Desea que lo haga y si me niego tal vez no vuelva a verla. Sí, por supuesto tienes que ir, asintió Octavia con una voz que no parecía la suya. Yo estaré bien. Tony lanzó un suspiro de alivio. Sabía que entenderías si algún día te lo pagaré. Octavia supuso que pensaba hacerlo una vez casado con Virginia. Estaré bien, repitió como para darse valor. Mañana saldrá un barco. Pide al conserje que te reserve un camarote. Ah, querida, me siento como un malvado, ¿sabes? Traté de que pudiéramos ir los dos, pero Virginia dijo que era imposible acomodar una mujer más a bordo. No te preocupes, volveré a Inglaterra. Tal vez ya lo peor haya pasado. Te escribiré para decirte cuándo podremos vernos. Tony abrazó y besó efusivamente a Octavia. Eres maravillosa. Nadie puede tener una hermana mejor que tú. Sacó su reloj de su bolsillo y exclamó. Tengo que apresurarme. Adiós, querida. Cuando se dirigía a la puerta, Octavia exclamó. Tony, no tengo dinero. Oh, Dios mío. Casi lo olvidó. Ya pagué tu cuenta y aquí tienes lo suficiente para regresar a casa. Sacó varios billetes del bolsillo y los dejó sobre la cama.
25 libras. Te enviaré más en cuanto pueda. Octavia ni siquiera miró el dinero. Intentaba contener las lágrimas que pugnaban por brotar de sus ojos y la sensación de que debía aferrarse a él y no dejarlo ir. La aterraba quedarse sola. Pero antes de que pudiera hacer o decir nada, Tony le sonrió por última vez. Abrió la puerta y se fue. Le oyó entrar en la habitación contigua y supuso que ya había enviado a que recogieran su baúl. Al cabo de unos minutos en los que debía de haber revisado si no olvidaba algo en la habitación, oyó que cerraba la puerta. Después sintió sus pasos rápidos alejándose, y ella se quedó sola, completamente sola.